Hermanos, que Dios les bendiga. Agradecemos la oportunidad de continuar por redes comunicándonos. Enviamos un abrazo a todos y recordamos que estamos unidos en esta distancia. Nuestro grupo de damas los miércoles recibe un tema especial con nuestra hermana Lirio y bueno, siguen siendo edificadas con esto. Los jóvenes también el miércoles a las 9 de la noche se conectan para tener una clase unida. El jueves tratamos de subir el tema del Instituto Bíblico que estamos añadiendo a la materia de los evangelios. Y el sábado a las 7 de la noche también los jóvenes se vuelven a conectar, están activos en esto. Y los domingos, gracias a Dios, podemos compartir el tema de la predicación en vivo. Entonces invitamos a todos a seguirnos edificando. Estamos en tiempo de crisis, pero podemos espiritualmente ser edificados, reunirnos. Y pues agradecemos al Señor por la oportunidad de hacerlo. Hoy vamos a buscar Job capítulo 37. Job capítulo 37 ahí en nuestras Biblias. El tema es evidencias de la majestad de Dios. Job 37 del 1 al 20, evidencias de la majestad de Dios. Vamos a leerlo juntos y tratar de compartir la palabra del Señor. Job 37 del 1 al 20. Dice la palabra del Señor: por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque la nieve, dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes alrededor para hacerse sobre la faz del mundo en la tierra lo que él les mande, unas veces por azote, otras veces por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, oh Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y cómo hace resplandecer la luz en su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre lo razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia. Viniendo de parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no podemos alcanzar, grande en poder, y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres, él no estima a ninguno que cree ser sabio en su propia opinión. Gracias al Señor. Pues vamos a considerar este tema de las evidencias de la majestad de Dios, sobre todo porque habla mucho de cómo el Señor está por encima de todo lo que sucede. Nosotros como seres humanos, como lo marca este pasaje, podemos sentir sorprendidos, podemos tener la intención de analizar, de dar respuestas, pero quien tiene todo control, tiene todo bajo su mano poderosa es Dios mismo. Entonces vamos a ver este tema bajo el enfoque de la majestad de Dios. Dios es el Rey por encima de todo. La majestad de Dios es lo más grande que podemos imaginarnos. En el contexto bíblico diríamos que majestad se puede equiparar con gloria, grandeza o magnificencia. Dios es glorioso, tiene una grandeza infinita, por supuesto, y es magnífico. También se relaciona con alteza, honra y hermosura. Por supuesto, nosotros como humanos le decimos majestad a alguien que es un rey. En los reinos que todavía hay en el mundo, así se le llama a las personas que tienen ese título tan honroso. Pero Dios es rey verdaderamente. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es el rey. Tiene una gran dignidad. Dice ahí Job 40:10 y Daniel 4:36, esa dignidad y esa honra que tiene Dios. El Señor Jesucristo es el esplendor de la gloria de Dios y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto en Hebreos 1:3 y 8:1. Entonces, la gloria máxima de Dios se revela en Jesucristo.
Nuestro Salvador, nuestro Redentor, refleja siempre la gloria de Dios. Como lo testifican los evangelios, lo testifican los escritos de los apóstoles, Jesús tiene toda la gloria de Dios y la ha reflejado. También dice 2 de Pedro 1:16 que los apóstoles vieron la majestad del Hijo del Hombre. Jesús es Rey de Reyes y fue visto así. Nosotros recordamos mucho la cruz o el nacimiento de Jesús, son eventos que se quedan mucho en nuestro corazón por lo impactantes que son, pero Él, aunque nació como un bebé y murió en la cruz, siempre ha sido Rey. El Verbo eterno fue Rey desde la eternidad pasada y lo será hasta la eternidad futura. Él es el majestuoso Rey para nosotros. Dice en Judas 25, una doxología de un hermano biológico de Jesús que escribió este texto, Judas 25, en la doxología dice que hay imperio y potencia. Dios tiene imperio y potencia dentro de su majestad. Entonces, tratar de hablar de la majestad de Dios es hablar de cómo Él es Rey por encima de todo. Y vamos a ver cómo en Job 37 hay 3 evidencias de la majestad de Dios. Recordamos que Job es un tratado acerca del sufrimiento. Es un tratado acerca de tanatología, es un tratado acerca del dolor, porque fue enfrentado de una manera muy inesperada por un hombre justo, pero vemos cómo los amigos que le querían aconsejar no acertaban a darle un consejo pues que le pudiera ayudar. Finalmente el cuarto interlocutor, que se llama Eliú, del capítulo 36 empieza a dar su discurso. Eso se predicará próximamente, pero aquí en el capítulo 37 Eliú continúa con su discurso y aunque es muy joven, tiene una visión de Dios. Diríamos que para superar nuestro dolor hay que tener una visión más amplia de Dios, porque nuestra tendencia es enfocarnos en el dolor. Nos enfocamos en el sufrimiento, en las causas del sufrimiento, nos enfocamos en cómo nos está afectando algo, pero eso es parte de la vida y no vamos a quitarlo. Sin embargo, para resolver los grandes problemas de la vida, necesitamos ver la majestad de Dios. Empezar a enfocarnos en quién es Dios para vislumbrar un poco lo que nos está pasando o por qué nos está pasando. Como le sucedió a Job, del capítulo 37 en adelante, empieza a verse cómo Dios le revela que le dejó sufrir, nada más para demostrar que un hombre justo adora a Dios, aunque lo pierda todo. Y eso es algo que nos tiene que mover a nosotros. Yo voy a adorar a Dios, aunque pierda lo que pierda. Yo le quiero adorar, quiero servirle, mientras tenga conciencia, mientras tenga salud, mientras tenga cualquier recurso personal, lo voy a poner bajo los pies de la majestad de Dios. Entonces, la primera evidencia de la majestad de Dios es la tierra. Job 37, del 1 al 13. La tierra es la evidencia de la majestad de Dios. Hablamos de nuestro planeta, que nos sigue sorprendiendo, ¿no? Ahora que hay tanta ciencia, tanta aplicación de la tecnología para ver o para entender algo de lo que es el planeta Tierra, nos quedamos sorprendidos. La gente ecologista posiblemente lo ve como una razón de admiración personal o de trabajo o de ciencia. Nosotros lo podemos ver así, pero por encima de todo vemos que la Tierra es el producto de un creador inteligente. Solamente un ser totalmente inteligente pudo hacer un planeta como el nuestro. No producto del evolucionismo ni de la casualidad, es un producto de una mente perfecta y de un poder perfecto. Esto se llama entonces la evidencia de la creación. La evidencia de cómo todo lo que está creado aquí en la tierra da testimonio de un ser inteligente que lo hizo para gloria suya y también para bendición nuestra. Entonces la tierra refleja la gloria de Dios. Dice el 37:1, por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. O sea, Eliú, este joven consejero para Job, se sentía impresionado al ver la gloria de Dios. Los 3 amigos de Job vieron el error de Job, trataban de buscar el error de Job y Job se enfocaba en justificarse. Decíamos las semanas pasadas, él nunca enfocó a Dios, sino que enfocó su justicia personal, que es algo que posiblemente todos hacemos, pero realmente para salir de la acusación de los amigos de Job o del caso de Job, superar el sufrimiento, tenemos que enfocarnos en Dios. Esa es, la aportación de Eliú. Añade inteligencia a ver que no es en mis causas, no es porque sea justo o no sea justo, me pueden pasar cosas muy buenas o muy malas, y sin embargo tengo que darle la gloria a Dios. Dice, salta mi corazón de su lugar. Entonces este joven se impresionaba al ver la creación. Nosotros también al ver la tierra nos tenemos que sentir impresionados. Qué maravillosa es la creación, porque maravilloso es el Creador. No hay otra explicación.
Dice el 37:2, oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Aquí habla claramente de la voz de Dios. Muchas veces se relacionaba con los truenos. Cuando hay una lluvia torrencial, truenos fuertes, varias veces en la Biblia dice Dios truena. La voz de Dios es como un trueno potente. Y en varias ocasiones estos textos dicen que así como los hombres nos sentimos asombrados ante un trueno, ante una tormenta muy grande, nos sentimos pues necesidad de refugiarnos o sentimos un poco de susto, un poco de miedo, porque es un fenómeno que puede pasar muchos accidentes o cosas tremendas. Bueno, ese es un reflejo nada más de la voz de Dios. La voz de Dios es mucho mayor que un torbellino, mucho mayor que el sonido de las aguas, mucho mayor que una tormenta. Y dice, oíd atentamente el estrépito de su voz. La voz de Dios es fuerte. Cuando nosotros ponemos el corazón, disponemos nuestra mente, Dios nos va a hablar. Porque la creación misma mucha gente no la quiere ver. Piensan que todo es evolutivo, piensan que todo es producto de los hombres o producto de alguna situación así sin ninguna mente de razonamiento. Nosotros pensamos que todo lo que vemos alrededor tiene como un producto de un origen verdaderamente inteligente, de diseño y de algo que es perfecto. Dice el 37:3, debajo de todos los cielos lo dirige y su voz hasta los fines de la tierra. Sigue hablando de la voz de Dios como truenos. La voz de Dios es como un trueno poderoso. Así como los humanos podemos oír los truenos, cuando hablamos también de las lluvias eléctricas, los accidentes que causan, todo lo que sucede, tenemos que ver que Dios tiene entonces una voz igual de impactante, pero lanza su voz, dice, hasta lo último de la tierra. Si usted quiere ver el planeta Tierra, va a encontrar a un Dios creador. Hay un diseño, hay un proyecto, hay una bendición y hay un sustento, porque también la Tierra sigue viva por la gracia de Dios. Dice el 37:4, después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Entonces, habla más todavía que del sonido. Y bueno, cuando estudiamos física sabemos que el sonido es muy veloz. Aunque bueno, la luz es mucho más veloz, pero el sonido sigue siendo muy fuerte. Sigue siendo verdaderamente una velocidad que nos deja sorprendidos, ¿no? Entonces, así como cuando un trueno nos deja impresionados, la voz de Dios, que es como un trueno, nos tiene que dejar impresionados. También nosotros los creyentes no nada más vemos el trueno de la voz de Dios. Escuchamos el mensaje de Dios detrás de ese trueno. Nos puede parecer estrepitoso, nos puede parecer impresionante, pero también tenemos que ver y tratar de entender, de discernir lo que Dios está diciendo. Porque dice ahí, aunque su voz sea oída, no los detiene. O sea, Dios está dejando andar la ecología, deja andar el planeta, deja andar todo lo que sucede, aunque los hombres lo hemos alterado mucho. Pero Dios, de todos modos, sostiene su planeta y sostiene pues que es un creador maravilloso en todo lo que Él ha hecho con esta tierra. Dice el 37:5, truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Aquí hay un aspecto que se llama humildad. La humildad ante la divinidad. Nosotros nos hemos vuelto muy soberbios. Los hombres desafían a Dios, se sienten superiores a Dios o niegan a Dios. Sin embargo, cuando un hombre ve toda esta creación, maravillosamente truena la voz del Señor, se da cuenta de que no lo entendemos todo. Entonces, aunque no entendamos todo, aceptamos que Dios es el creador, el planeta sigue girando, el universo sigue girando, entonces nosotros nos damos cuenta que Dios está en control de todo, aunque estemos nosotros conscientes o no de lo que está pasando. Puede ser que no entendamos muchos fenómenos, pero aún así, detrás de ellos vemos la grandeza del creador. Diríamos que esta es la ingeniería de Dios. Así como los ingenieros de todas las áreas nos sorprenden con lo que saben, con lo que calculan, con lo que programan, el ingeniero del universo nos sorprende con la creación que ha hecho especialmente o específicamente en la tierra. Dice el 37:6, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y los aguaceros torrenciales. 3 fenómenos en la tierra que suceden y que si nos damos cuenta de la energía que se requiere, del material que se maneja, diríamos a nivel atómico cómo sucede esto, nos quedamos sorprendidos, porque es una situación verdaderamente incalculable para nosotros, ¿no? Solamente los expertos nos explican y nos quedamos muy sorprendidos. Cuando la nieve llega es algo impresionante. Por supuesto, hablamos de los climas, hablamos de la inclinación de la Tierra, todo lo que estamos hablando de los polos. Bueno, ahí donde hay nieve, finalmente sucede para que haya cierto tipo de vida.
para que la tierra siga manteniéndose. Entonces tiene una función la nieve, por supuesto, ¿no? Que ahora con el deshielo que está siendo tan grave, nos damos cuenta de cuántas consecuencias se está ocasionando. Dice, la llovizna, o sea, cuando llueve, también es una grande bendición. En varias ocasiones la Biblia dice que llueve, que las nubes bajan la lluvia por las montañas, llega a los ríos y los mares y luego se evapora, lo que conocemos como el ciclo hidrológico. Pues aquí habla también de esa llovizna. Pero que suceda tiene que sorprendernos, porque detrás de ello hay un gran diseño. No es una casualidad, no es cualquier cosa. Dice, y los aguaceros torrenciales, o sea, cuando llueve mucho, también nos quedamos sorprendidos. Y ahora que deseamos el cambio climático, ¿cuánto ha llovido? ¿Cuán torrencial es esa agua, esa lluvia que cae? ¿Y cuánto impacta en la salud, en la economía y en muchas áreas? Bueno, los aguaceros torrenciales, aunque estamos afectando el ecosistema, finalmente todo le pertenece a Dios y Dios lo permite. Dice el 37:7, así hace retirarse a todo hombre para que los hombres reconozcan su obra. Nosotros como humanidad tenemos que ser humildes delante de todo esto, de la nieve, de la lluvia torrencial, del sonido, de la luz, de todo lo que vemos alrededor. Nos tenemos que quedar callados porque finalmente el que lo hace sigue siendo Dios. Y aun con toda la tecnología que hoy tenemos, los hombres no controlan estos fenómenos. Los hombres pueden medir o pueden tratar de ayudar, pero finalmente son tan grandes los fenómenos que tenemos que reconocer la obra de Dios. Cuando usted vea una lluvia torrencial, los que tienen la oportunidad de ver nevar, dense cuenta que detrás de toda esta energía y todo lo que está ahí, el diseño viene de Dios. Nosotros decimos todo esto me da testimonio de que hay un Dios inteligente y poderoso que lo hace posible. 37:8 dice, las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Todos los animales son también una obra de Dios. Aunque nosotros tengamos gustos por animales pequeños o animales grandes, microscópicos o gigantescos, puede ser cualquiera la intención que nosotros veamos en un animal, el diseño o la función que tienen. ¿Quién hizo estas bestias? Pues Dios. Dios tiene un diseño para cada bestia y se esconden, dice ahí, entran en un escondrijo y se resguardan. De la nieve, de la lluvia, de todo esto torrencial tienen que resguardarse a unas bestias porque Dios las creó. Las bestias no tienen conciencia de Dios. Los únicos que tenemos conciencia de Dios somos los seres humanos. Pero nos damos cuenta que cada una de estas bestias, cada una de estas criaturas revela la gracia de Dios, el diseño y la perfección. Si usted se detiene a observar cada criatura, son impresionantes, por supuesto. Dice el 37:9, del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Aquí habla de los climas. Usted se da cuenta entonces cómo vienen los torbellinos, países donde hay devastación a causa de un tornado. Bueno, en nuestro país se están desarrollando cada día más, es sorprendente esto, pero hay países donde ya es tradicional que suceda un tornado y pues todo se lo lleva, por supuesto, ¿no? ¿Cuánta energía se requiere para mover una pequeña ciudad? ¿Cuánta energía se requiere para mover esa cantidad de aire, esa cantidad de tierra, de polvo, esa cantidad de agua? Es impresionante. Bueno, esos torbellinos también nos dan un reflejo de la imagen de Dios. Dios lo creó todo. Claro, antes de la caída del hombre todo era perfecto. Fue a causa de nuestra caída y de nuestra mala administración que están pasando cosas tremendamente malas. Dice el 37:10, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Entonces ahí habla todo, decíamos, todo del hielo y de la congelación de la tierra. Todo esto que se da es por la gracia de Dios. Y por supuesto, en los lugares que están totalmente congelados, también hay vida. Aunque cada día les afectamos más, pero también ahí hay vida. 37:11 dice, regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Las nubes y la niebla, la neblina. Todos estos fenómenos son parte de la creación de Dios. Tienen una función. Los físicos nos explican cómo suceden o por qué suceden, pero nosotros vemos que detrás de todo esto hay un gran diseño de Dios. ¿Qué tal si usted detrás de la crisis que estamos viviendo, del temor que tenemos, de la crisis tan grande que podemos sentir cada día en el corazón, también reconocemos que detrás de todo está la mano de Dios? Que hoy estemos vivos es por la gracia de Dios. Que hoy tengamos una cierta paz, un lugar donde estar, es por la gracia de Dios. Que veamos alrededor como la creación de Dios. Tome en su corazón ver detrás de la creación la mente de Dios. No nada más lo bello que es cada criatura o cada fenómeno o cada animal o mineral. Detrás de toda la tierra veamos al gran arquitecto, al gran diseñador,
qué maravilla es lo que Él hizo, y originalmente era más precioso que lo que hoy vemos, ¿no? Entonces, realmente sí tiene un desarrollo de la inteligencia de Dios, tiene una evidencia en toda la creación de la tierra. Dice el 37:12, asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que les mande. Insiste en el tema de las nubes, dice cómo se funcionan. Dios les da un diseño, Dios tiene los vientos, los climas, porque cuando se combina aire frío, aire caliente, vienen torbellinos, todo eso que nos explican las personas que saben de este tipo de fenómenos, nos damos cuenta que suceden con un propósito. Finalmente, revelan la gloria de Dios. Podemos decir hoy, yo veo en todo la gloria de Dios, atrás de la creación, atrás de cada criatura, de cada animal, de cada mineral, de cada parte de los fenómenos en la tierra, ver la gloria de Dios. Dice el 37:13, unas veces por azote y otras por causa de su tierra, por misericordias las hará venir. Esto es algo interesante porque dice que a veces por azote habla de que en la tierra hay cierta violencia. Y todos sabemos que hay mucha violencia en la tierra. Esos fenómenos cuando se hacen así muy grandes, muy extensos, un tsunami o ese tipo de inundaciones, un terremoto, son cosas tremendas. Eso habla de que aún ahí en esa violencia vemos cómo detrás de ello hay un gran poder y solamente un gran poder a quien podemos clamar por misericordia, que es el poder de Dios. Dice, una vez por azote y otra veces por misericordia. O sea, la tierra a veces tiene violencia y a veces se ve que hay una cierta paz. En la violencia veamos que Dios nos guarda y que le hemos administrado mal la ciega. Entonces nosotros vemos que hay una grande bendición en la tierra. ¿Cómo reaccionamos? Eliú nos enseña, con estremecimiento. Mi corazón se vuelca dentro de mí al ver cada fenómeno, al ver lo que está pasando, aún al ver este virus que tengo alrededor que me puede quitar la vida. Puedo darle gracias a Dios y pedirle misericordia, porque Dios puede controlar y puede transformar. Finalmente me revela que como ser humano estoy limitado. Aunque tengamos preparación o recursos o cualquier cosa, los seres humanos seguimos estando limitados. Al sonido de Dios tenemos que ver que es majestuoso lo que Él hace y solamente podemos clamar y bendecirle y pedirle que su nombre sea glorificado. Y decíamos, estamos ubicados en un contexto de un gran diseño. Cuando usted vea la tierra, dígale a Dios, gracias, que puedo ver las montañas, que puedo ver el cielo, animales, ver algún fenómeno, aún fenómenos que nos hacen resguardarnos, fenómenos que nos llevan a estar metidos en nuestras casas. Aún detrás de esto, vemos que detrás de esas situaciones puede estar la imagen de Dios y la gloria de Dios viéndose. Dios se revela en todo esto, ¿no? Las lluvias, el hielo, los deshielos que tenemos, recordemos que en todo esto se ve la gloria de Dios. La primera evidencia entonces fue la tierra. La segunda evidencia de la majestad de Dios en Job 37 son los cielos. Imagínense, si la tierra nos impresiona, ¿cuánto más nos tienen que impresionar los cielos? Dice el 37:14, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Entonces el consejero más joven, el cuarto interlocutor, Eliú, le da a Job el primer buen consejo. Lejos de los consejos de amigos, lejos de la autojustificación de Job, Eliú le dice, detente y considera las maravillas de Dios. Todo lo que nos rodea es sorprendente, es maravilloso. Entonces, cuando venga cualquier fenómeno, cualquier situación, hay que observar detrás de ello las maravillas de Dios. Dios está detrás de toda su creación, Dios sostiene su creación, Dios diseñó esta creación de manera totalmente indiscutible, pero tenemos que ver detrás de cada situación cómo es maravilloso lo que el Señor ha hecho. 37:15 dice, ¿sabes tú cómo Dios les pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? Empieza a hacer unas preguntas un poco inquietantes. Job, el que se quejó, Job, el hombre justo, el hombre creyente que perdió todo y que no entendía por qué, nunca se enfocó en Dios, se enfocó en sí mismo. Por eso decimos, la palabra nos enseña, parte de nuestro problema nos vamos a enfocar en nosotros, en mi dolor, en mi pérdida, sí, pero además de enfocarme en mí, me voy a empezar a enfocar en Dios. Empiezo a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a darme cuenta que Dios puso todo en perfecta armonía. Dice ese versículo 15, ¿cómo Dios pone todo en concierto? Esa es una traducción buena de la palabra armonía. ¿Se da cuenta en música cuando hablamos de armonía? ¿Cuántos instrumentos, cuánta música hay detrás para que oigamos algo bonito en lo musical? Bueno, en ese concierto, en esa armonía, también Dios puso en la creación. Todo tiene un lugar, todo tiene un espacio, todo tiene una participación para que veamos esta bella creación.
Imagínense cuánto hemos dañado la tierra, la hemos manejado mal, la hemos contaminado. ¿Cómo sería la tierra antes de nuestro pecado? Antes de la caída de Adán y Eva era maravilloso. Antes de que nosotros los humanos siguiéramos dañando el ecosistema, era mucho más bello. Pero aún hoy, con todo lo que le hemos dañado, es tan grande la creación que sigue siendo sorprendente. Hay un concierto detrás de todo. Por supuesto, nosotros tenemos que mejorar, administrar mejor, manejar mejor los recursos y los desechos, todo lo que nos dicen los ecologistas, estamos de acuerdo. Pero detrás de esto decimos, porque yo veo que hay un diseño perfecto, hay un poder perfecto que sostiene todo, y ese poder es el poder de Dios. 37:16 dice, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Repite la palabra maravillas. Recuerde que la poesía hebrea repetía las ideas y eso representaba belleza. Entonces, cuando dice aquí que las maravillas de Dios nuevamente se pueden ver, dice, son del perfecto en sabiduría. ¿Quién hizo este ecosistema tan bello? El perfecto en sabiduría. El que tiene todo un conocimiento perfectamente dirigido, perfectamente aplicado, el que tiene el control de todo, el que tiene la palabra perfecta, el que es la vida para nosotros, ¿verdad? El que es la salvación para nosotros, como dice los evangelios. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es todo para nosotros. Bueno, el que es todo para nosotros tiene testimonio en los cielos también. Los creó de una manera que nos deja sorprendidos. Muy, dice ahí, abismado. O sea, como estar ante un abismo quiere decir, ¿no? Así como cuando vemos el mar insondable, nos quedamos sorprendidos, no sabemos ni qué pensar. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto se requiere para mover este tipo de mar o el agua que vemos ahí? Pues así nos quedamos ante las demás maravillas, no nada más ante el mar. Todas las cosas son hechas y nos dejan sorprendidos. Dice, ¿has conocido las diferencias de las nubes? Hoy sabemos que sí hay diferentes tipos de nubes y hay diferentes funciones de las nubes y según la ecología y según el sistema, según los aires, pues funcionan. Entonces, no conocemos todas las nubes, por supuesto. Nada más a veces nos quedamos sorprendidos al ver unas nubes bonitas, ¿no? Cuando hay un amanecer bello o un atardecer bello, nos quedamos sorprendidos. Las nubes siempre están allí, son muy bellas, pero a veces estamos tan ocupados en lo nuestro que no vemos ni las nubes. Ni siquiera vemos esa belleza que Dios creó. Dios nos regala, alguien decía, un paisaje cada día. Vemos así como los grandes pintores que se esfuerzan por darnos algo bello en un cuadro. Bueno, Dios todos los días en todo el mundo hace miles de cuadros y la humanidad a veces no los voltea a ver. Dios ha hecho un cuadro perfecto en cada nube, en cada cielo, en cada atardecer o en cada amanecer. Son sorprendentes, ¿no? Dice el 17, ¿por qué están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? Aquí otra vez habla de climas. Los vientos del norte enfrían, los vientos del sur calientan. Entonces Eliú le dice a Job, recordamos que están en el desierto, posiblemente en la zona de Arabia, y le dice Eliú a Job, ¿sabes por qué tu ropa está caliente? ¿Por qué no estás congelado? Porque Dios deja que lleguen los vientos del sur. ¿Por qué no te congelaste? Porque Dios envió un viento caliente. En ese clima que a veces tú ni entiendes ni conoces, bueno, en ese clima Dios está dando una bendición. Y esa bendición es el calor para que tu ropa esté un poco caliente, le dijo allí Eliú a Job. 37:18. Extendiste tú los cielos firmes como un espejo fundido, o sea, se fue al universo. Recordamos, la palabra cielo es singular, el cielo que nosotros vemos, que se puede dividir en 2 o 3 partes y sabemos cómo se hace. Pero los cielos en plural habla del universo. O sea, cuando Dios extendió el universo, tú estabas allí. Esa pregunta Dios se la hizo después a Job exactamente. Entonces Eliú empieza a vislumbrar la solución. La solución no es el ensimismamiento, no es la depresión, no es el quedarme pasmado ante una situación, aunque paso por esas etapas, pero tengo que ver detrás de esto que Dios lo creó todo perfecto. ¿Cómo extendió los cielos? Sorprendente. Posiblemente los astrónomos nos dejan a nosotros también pues con muchas preguntas, porque ¿cómo es que funcionan todo el universo, ¿no? Hay quienes hablan de los universos y todo lo que hoy se maneja, pues es un conocimiento sorprendente. Desde hace miles de años con Job ya se le decía, estos cielos que ves son impresionantes. ¿Dónde estabas tú cuando Dios los hizo? Y otra vez, no son producto de un Big Bang. Imagínense un Big Bang que lleva miles de años. Pues no, se requiere una fuerza que sostenga todos los días. Nada puede durar solo miles de años.
Se requiere la fuerza, el sustento, la administración, el manejo para que todo funcione a nivel micro y a nivel macro. O sea, Dios está administrando su universo. ¿Qué hiciste tú, Job, cuando Dios extendió los cielos? ¿Tú le ayudaste? Es la pregunta ahí. ¿Dónde estabas tú? Pues no estaba ahí. Ni tengo idea cómo lo hizo Dios, ¿no? Los hombres hasta apenas algunos cientos de años nos dimos cuenta de todo lo grande y cómo se sostiene, pero bueno, viene de la creación de Dios mismo, ¿no? Dice el 19, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Job estaba con tantas preguntas por su dolor, perder 10 hijos, perder su hacienda, estar muy enfermo, estaba muy dolido, pero no se estaba dando cuenta que en medio de eso estaba tan confundido que no estaba llegando a ninguna solución. Entonces ahí Eliú le dice, muéstranos, Job, ¿qué le diremos a este Dios que hizo los climas en la tierra, las bestias en la tierra, los minerales, el agua, la nieve, las nubes, todo lo que hizo Dios? Esto que es tan perfecto que Él hizo, ¿cómo le explicamos a un ser así? ¿Cómo nosotros le podemos tratar de explicar a Él algo? Si Él lo hizo. Por supuesto, como seres humanos nos quedamos con la humildad y no podemos. Y también cuando tratamos de ver nuestro sufrimiento, dicen, no podemos a causa de las tinieblas. Recuerden que los hombres somos una raza caída. Desde Adán y Eva en el pecado, la naturaleza pecaminosa está en nuestro corazón y no tenemos una visión clara de las cosas. Aunque los seres humanos sean inteligentes en las ciencias, en las artes, finalmente son parte de la creación de Dios, de la imagen de Dios, pero es una imagen dañada. Entonces nosotros tenemos una imagen deteriorada, distorsionada. Diríamos que tenemos un espejo dañado o un lente dañado, deteriorado, porque no puedo ver claramente más allá, dado que mi pecado no me deja. Nada más que los hombres a veces ni siquiera se sienten pecadores y quieren ver a Dios. Y quieren analizar y juzgar las cosas de Dios. Entonces le dice aquí Eliú a Job, no podemos nosotros. Muéstranos, Job, qué le podemos decir a este Dios maravilloso, creador, poderoso. ¿Cómo le decimos algo nosotros? Porque no podemos ordenar las ideas a causa de estas tinieblas. ¿Usted ya se dio cuenta que estamos en tinieblas? Nuestro pecado sigue, aún como cristianos batallamos con el pecado, seguimos luchando mucho con el pecado y no podemos tener una visión clara de las cosas muchas veces. Se requiere mucha oración, mucha palabra, mucha enseñanza para poder vislumbrar las cosas. Entonces Job no podía responder, Eliú tampoco. Y creo que ningún ser humano, por más intelectual que sea, si no tiene a Dios en su corazón, ningún ser humano puede responder todo esto. ¿Por qué sucede y por qué no entendemos el sufrimiento? Dice el 37:20, ¿será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razonare, se queda como abismado. Este es un versículo muy bello, porque habla de la humildad de Eliú. Eliú le dice a Job, todo lo que te puedo explicar de la creación, de la tierra, del universo, es muy grande lo que hay que decir, pero este Dios que hizo cosas tan impresionantes, ¿cómo yo voy a tratar de explicarle algo? ¿Será preciso explicarle cuando yo hablaré? O sea, ¿alguien le tiene que decir a Dios que yo hablé? No. Dios conoce la voz de todos. Aunque seamos hoy en la tierra miles de millones de seres humanos, Dios conoce la voz de todos. Dios los escucha a todos. Y Dios sabe lo que estamos pensando. Entonces, Dios nos conoce perfectamente bien. Por eso dice ahí una conclusión, por más que el hombre razone, quedará como abismado. O sea, me quedo ante el abismo, ante el mar, ante lo insondable del mar, me quedo pensando que no tengo la capacidad de ir más allá. Esta creación del universo nos lleva a pensar a nosotros, hermanos, que siempre tenemos que escuchar la voz de Dios. En medio de todo lo que está pasando, hay una lección. Yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios. No nada más hablar de mi sufrimiento, de mis pérdidas, de mis sentimientos. Puedo hacerlo, es parte del proceso, pero es más importante escuchar a este Dios. Job necesitaba escuchar a Dios hasta que más adelante llegó a escuchar a Dios, se resolvió su gran problema. Pero nosotros también cada día, con el sufrimiento, con las pérdidas, necesitamos siempre escuchar a Dios. Por eso es muy bueno que usted ore. Que usted cada día aparte un tiempo para leer la palabra de Dios, para orar, para buscar al Señor y para plantearle nuestras dudas. Por supuesto que tenemos dudas. Hay cosas que no entendemos y bueno, Dios nos va a bendecir. Y que veamos detrás de este universo una armonía. Todo está en armonía y nos quedamos cada día con más información del genoma humano, de la ciencia, lo que nos están diciendo, nos quedamos sorprendidos. No es casualidad, no es cualquier cosa lo que se hizo, es algo verdaderamente sorprendente. Entonces Dios nos sorprende con cada criatura. Hay una diversidad, decíamos aquí, en las nubes,
en la sabiduría de Dios, en los climas, en todo lo que cita el capítulo 37 de Job. Bueno, cada situación de creación tiene que llevarnos a nosotros a ver cómo Dios está detrás de esto. Así como usted, cuando ve una casa, tiene que pensar cómo pensó un arquitecto, cómo pensó el ingeniero para estar detrás de este diseño. Y eso nada más una casa. Imagínense el universo. Tenemos que pensar cómo es el ingeniero y el arquitecto del universo que hizo cosas tan sorprendentes que nosotros podemos hoy tratar de entender o disfrutar o tratar de temer, como dice ahí, ¿no? A veces tenemos que guarecernos de las tormentas y de todo aquello y nos recuerda que Dios es grande y nosotros somos pequeños. Recordemos que Dios tiene una protección. En medio de todo lo que estamos sufriendo, Dios nos protege. Dios tiene una protección en medio de lo que esté pasando alrededor, y aun si llegamos a perder la vida o tenemos que enfrentar el dolor o cosas que no queremos, nosotros clamamos a Dios, pero detrás de todo esto siempre viene la protección de Dios. Como dice su palabra, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Usted conoce esos textos, ¿no? El universo es un diseño, no es casualidad, no es algo que los científicos han inventado, están tratando de analizarlo, aunque no entienden todo tampoco. Pero finalmente, detrás de algo tan grande como es el universo, el más grande es Dios. Por eso dice, los cielos de los cielos no pueden contener. O sea, Dios es más grande que el universo. Si el universo es infinito, Dios es infinito también. Entonces, hay evidencias de la infinitud. No todo es finito como nuestra mente o como la tierra o lo que nos rodea. Podemos irnos al infinito si vemos el universo, pero también vamos al infinito cuando vemos a Dios, que no tiene fin. Es una información innecesaria la que tenemos ahí cuando nosotros no tenemos la perspectiva, no tenemos la noción, decíamos, porque tenemos dañada nuestra mente o nuestra visión. ¿Qué necesito? Que Dios sane mi visión. Cuando usted no ha visto las cosas de Dios, necesita a Jesucristo. Necesita a Dios para acercarse a Él y tratar de entender las cosas como Dios las entiende. ¿Qué tal si decimos, yo me voy a acercar al Creador para entender su creación? Porque sin el Creador no puedo entender. Si estoy junto a un gran artista y veo la obra, no la entiendo toda. Si tuviera la oportunidad de un gran pintor, un gran arquitecto, un gran diseñador, un gran escultor, que me explicara cómo hizo esta obra, me enriquecería mucho. Nosotros nos enriquece mucho que estamos cerca del autor de todo. Cada fenómeno que usted vea, cada creación, cada parte del ecosistema, digamos, Señor, cuán grande eres. Gracias por lo que puedo ver. La tercera evidencia de la majestad de Dios es la divinidad. Vamos increciendo, ¿no? Vamos aumentando. La tierra, los cielos y Dios. Son los tres puntos principales de este humilde bosquejo que hemos preparado. Pero empezamos a hablar de Dios porque es lo más grande que hay. Para explicar lo grande se requiere ir a lo más grande, y Dios es lo más grande que hay. Dice el 37:21, mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente de los cielos, luego que pasa el viento y los limpia. Aquí habla de un impedimento. En los versículos anteriores hablaba de nuestro impedimento personal. Nosotros tenemos una visión dañada y no podemos ver claramente todo. Pero también dentro de la misma creación, cuando hay lluvias torrenciales, cuando hay mucha tierra, cuando hay un viento impetuoso, no puedo ver. Entonces dice ahí Eliud, cuando viene una esplendente luz de los cielos, el viento pasa y los limpia. O sea, a veces estos fenómenos no me dejan ver. Recordemos esto, no nos quedemos con los fenómenos. Vayamos atrás del autor de los fenómenos, que es Dios. Entonces, esto que me quedó sorprendido, porque no puedo ni ver, hubo mucha agua, mucha tierra, un maremoto, un terremoto, cosas sorprendentes que a nosotros nos dejan muy cortos ante los fenómenos mismos. Recordemos, detrás de esto puede estar la visión de Dios. Que Dios me deje ver un poco más allá, como Job necesitó y como todos necesitamos ver un poco más allá. Dice, luego que pasa el viento y los limpia, bueno, ya viene una claridad. Versículo 22, viniendo de la parte del norte de la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Este versículo habla de lo imponente que es Dios. Ya vimos lo imponente que es el universo, lo imponente que es la tierra. Imagínense ver lo imponente que es el creador de todo esto. Por eso dice, cuando hay una dorada claridad, o sea, hablando nuevamente de los fenómenos, cuando hay oscuridad o claridad, la oscuridad me impide, la claridad me deja ver. Bueno, dice, cuando pasan todos los torrenciales, vientos y lluvias y los torbellinos, puedo ver la claridad. También cuando pasen cualquier situación, dolor y cosas que yo no puedo manejar, tendré la claridad de ver algo más allá.
Y en esa dorada claridad hay una majestad terrible. Es una traducción muy buena, ¿eh? O sea, realmente Dios es impresionante. Ver a ese autor de todo, al que es perfectamente santo, aquel que yo no entendí, al que no me acerqué, aquel del que me alejé, tratar de ver la grandeza de ese ser nos va a dejar sorprendidos. Lo único que nos cubre es que con Jesús hemos sido restaurados a una buena relación con el Padre. Tenemos la salvación y la bendición, pero invitamos a que toda la gente que no conoce a Dios se acerque. Si usted no conoce a Dios de cerca, acérquese, empiece a buscarle más, porque realmente podemos ver las cosas con esa claridad cuando estamos ya en paz con Dios, cuando tenemos el Espíritu vivo, cuando tenemos dice la palabra, la salvación y una serie de doctrinas que viene de Jesús. Por eso usted necesita acercarse a Jesús. Lo más urgente que nosotros hoy necesitamos es a Jesús en nuestro corazón. En Dios hay una majestad terrible, impresionante la majestad de Dios. Dice el 37:23, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Aquí le hemos puesto el título de omnipotencia. Cuando dice Él es el todopoderoso, recuerde que Job usa el término El Shaddai, que es traducido el todopoderoso. Y bueno, es el que nos sustenta, también puede ser traducido de sustentador. Dice, al cual no alcanzamos. Finalmente, si nosotros, más allá del sufrimiento, más allá de los virus y de las enfermedades y del dolor, nos damos cuenta que vamos a llegar a Dios, necesitamos estar en paz con Él. Porque la salud aquí es necesaria, o los recursos aquí son indispensables, pero lo más urgente es que estemos en paz con Dios, que estemos bien con Él, porque no lo alcanzamos. Dice, es grande en poder. O sea, Dios es tan grande, tan magnífico, como vemos de la majestad que Él tiene, que nos quedamos realmente pequeños. Los seres humanos nos sentimos muy grandes, pero hasta que llegamos a Dios nos damos cuenta de la dimensión exacta. Somos muy, muy pequeños. Dios es infinito, Dios es grande, y solamente en paz con Él, solamente en armonía con Él, podemos ver las cosas. Dice, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Ahí habla de Dios como juez, por eso decimos son atributos de Dios. Dios es juez, sí. Va a juzgar todo, nos juzga a los seres humanos, nos juzgará. Y dice, por Jesucristo seremos juzgados, ¿no? Entonces, por eso es importante que le pidamos perdón a Dios en el nombre de Jesús, como nuestro juez. El que estuvo en nuestro lugar en la cruz es Jesús. Solamente de esa manera podemos ser limpios de nuestro pecado para acercarnos a Dios. Dice, y en multitud de justicia, o sea, además de que es el juez, la multitud de justicia habla de la función. El juez es el hecho de que Dios va a estar haciendo ese juicio, pero la multitud de justicia son las funciones que Dios tiene. ¿Sabe cuánta justicia aplica Dios todo el tiempo? No nada más es juez en la eternidad, es juez todos los días. Aunque los hombres le conozcan o no le reconozcan, Dios está sobre el universo. Y Dios decide y Dios castigará cuando Él disponga, y Dios va a poner todo en su lugar, en su momento. Pero dice ahí, en multitud de justicia no afligirá. Entonces la justicia, el juicio y la aflicción. La aflicción aquí la vamos a traducir como benignidad. Dios es benigno. Dios no nos va a afligir, dice ahí Eliud. Aunque Dios es todopoderoso, no alcanzamos a verles grande en poder, su juicio y la multitud de justicia no afligirá. O sea, Dios no quiere ser destructivo. Dios quiere siempre ser constructivo. El único punto en que llegamos a destrucción es cuando morimos rechazando la palabra de Dios. Por eso ya seríamos destruidos después de la vida aquí en la tierra, pero mientras estamos con vida, Dios quiere darnos la oportunidad de arrepentirnos. Dios quiere darnos la oportunidad de estar en comunión con Él, de acercarnos a Él, y entonces tendremos la bendición de esa comunión, que es algo precioso para los que le conocemos. Dice, no va a afligir. Dios no aflige, no es destructivo. Job se sentía destruido, pero no estaba destruido. Estaba muy dañado, pero Dios le iba a levantar. 37:24 dice, Dios es sabio, lo temerán por tanto los hombres, Él no estima ninguno que se cree sabio en su propio corazón. O sea, finalmente de toda esta divinidad, o los pocos puntos que hemos visto aquí de la divinidad de Dios, al analizarlos, dice, nadie puede quedar sin temor. Habla de una reverencia. Dios es el ser más reverenciable que nosotros podamos imaginar. Tenemos que acercarnos con toda reverencia, con toda humildad. Él es el Señor, Él es el que dispone. Tiene amor y dio su sangre por nosotros, su Hijo, pero siempre sigue siendo un ser verdaderamente sorprendente, ¿no? En su altitud, en su grandeza. Entonces, le temerán por todo esto, que habla Eliud en el capítulo 37, dice, le temerán los hombres por esto, y no estima ninguno que se cree sabio en su propio corazón. Un gran problema que tenemos los seres humanos es que nos creemos sabios en nuestra propia opinión.
Mi corazón me dicta, yo siento, a mí me parece que, y esa sabiduría que nosotros tenemos a veces nos impide, porque realmente tenemos que dejar toda la sabiduría mundana y acercarnos a la sabiduría divina. Mi sabiduría humana no es mala en sí, pero tiene que ser formada, tiene que ser dirigida, tiene que ser limitada, porque los hombres, si no dejan su sabiduría personal, no llegan a Dios. Dicen, yo soy más sabio que Dios, yo entiendo mejor que Dios, yo puedo decidir mejor que Dios, y eso nos lleva a una perdición. De esto aplicamos en cuanto a la divinidad. Hay impedimentos en la visión limitada que tenemos, pero podemos acercarnos a Dios. Aún los fenómenos naturales nos reflejan, son una oportunidad para ver detrás de todo a Dios. Discernir que hay una divinidad impresionante detrás de todo, que Dios tiene un poder, tiene una gracia. Y las características de Dios que veíamos, ¿no? Vemos la omnipotencia, la trascendencia de Dios. O sea, Dios está por encima de su creación, pero se relaciona con la creación, la quiere amar. La justicia de Dios, Dios es perfectamente justo. La misericordia, o sea, acerca el corazón a la miseria de los demás. Dios siempre tiene misericordia de nosotros. La benignidad, o sea, no me va a hacer daño innecesario. Él tiene una benignidad y viene también una benevolencia. Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces nosotros podemos ver en esto atributos del Señor, ¿no? Y también la piedad que tiene por nosotros, el amor que lo mueve a morir y dar su vida por nosotros. Las implicaciones para nosotros, que seamos reverentes ante su divinidad y que desechemos toda soberbia. Tenemos que quitar nuestra idea soberbia de las cosas, pensar que somos más inteligentes que Dios, que nosotros vemos las cosas mejor que otros, que nosotros somos muy especiales. Por supuesto, cada persona es especial, pero tiene que ser humilde, porque somos creados por Dios, pero para poderle alabar, para poderle bendecir. 3 evidencias de la majestad de Dios. Este cuarto interlocutor presentó una idea contundente de la divinidad de Dios para tratar de ayudar a Job en el sufrimiento. Hoy nosotros también podemos presentar la palabra de Dios por los medios sociales, por los medios que podamos, a la gente que sufre, a la gente que está afligida, podemos presentarle una palabra de paz, una palabra de bendición. Y recordar que el hombre puede estar en comunión con Dios y pasar todas las crisis. Las crisis más fuertes las podemos pasar si estamos en comunión con Dios. Por eso quienes estamos en Cristo, sigamos adelante, no nos apartemos de Él. Y quienes aún no están, pues les invitamos con todo amor, acérquense. Es una oportunidad estar con Dios y acercarse a esa comunión que nos quiere dar. 3 evidencias de la majestad de Dios: la tierra, los cielos y la divinidad. En todo esto, en ese estrépito de voz, en la luz, cómo corre el sonido, el universo, las criaturas, todo lo que tenemos aquí en la tierra, son testimonios que nos acercan a Dios. Aún el sufrimiento y el dolor es una oportunidad para que nos acerquemos a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, para poder aplicar esta palabra a nuestras vidas y que Dios bendiga a la gente que nos escuche. Oramos todos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque eres bueno, porque eres misericordioso y santo. Gracias porque nos muestras sorprendentes ideas de cómo enfrentar el dolor. Hoy nosotros te pedimos por esta situación que estamos viviendo. Cada día oramos por la gente que muere, Señor, por los dolientes que están allí sufriendo la pérdida tan grande, por las personas que están tratando con los enfermos, los gobiernos que a veces tienen aciertos, a veces tienen desaciertos también. Hay situaciones que rebasan al hombre, Señor, pero nosotros nos ponemos en tus manos. Te pedimos que esta generación pueda pasar a pesar de este virus, que podamos contar esta situación, Señor, más allá de lo que estamos, el temor o los riesgos que tenemos. Guárdanos cada día, Señor, a quienes tenemos que salir cada día a las situaciones que tenemos como compromiso, que lo hagamos con tu gracia, Señor, con sabiduría, para no dejar de cumplir con todo, pero que también nos guardemos de una manera muy responsable en nuestras casas. Te pedimos que bendigas a todas las personas que están ahora mismo enfermas, Señor. Sabemos que es doloroso, que es triste. Los médicos cada día dan informes de cómo hay situaciones de trombos, hay cuestiones de dolor muy grande. Te pedimos que bendigas a todos los que están enfermos, especialmente a aquellos que nosotros conocemos, pero también más allá de los que conocemos, Señor, a toda la gente que no conocemos, la ponemos en tus manos, en México y en todas las naciones. Te pedimos bendición y que tu gracia se derrame, Señor, así como pasó en muchas otras situaciones de caos en el mundo, que tu nombre sea bendecido y que hoy nosotros también podamos continuar, Señor, con la gracia en los hogares, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, que cada día podamos, Señor, continuar en las escuelas como lo están haciendo ahora a distancia, en las iglesias trabajando también a distancia, Señor, y todas las instituciones que tienen que seguir, que son básicas. Te pedimos que les bendigas y que pueda haber cada día una gracia tuya. Nosotros nos quedamos con la idea también de la tierra, los cielos y la divinidad como pruebas de tu majestad. Te adoramos porque tú eres la majestad verdaderamente impresionante. Detrás de toda la creación te vemos a ti y te damos gracias por esta misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Señor. Amén.
Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.